Era un viernes por la tarde cuando me topé con lo inesperado. Hacía semanas que el ordenador de Íñigo iba lento, así que me ofrecí a organizar sus archivos y limpiar el historial de navegación. Él, como siempre, fue distraído y despreocupado. «Haz lo que quieras, cariño», me dijo con una sonrisa rápida antes de salir al trabajo. Me quedé sola en el salón, con una taza de café y el leve murmullo de la lluvia sobre los tejados de Bilbao. Lo que encontré no fue un virus ni una carpeta desorganizada. Fue una búsqueda tras otra, mi mujer con otro, cornudo consentido, mi esposa con un amante joven. Las palabras me golpearon con una mezcla de asombro, desconcierto, y algo más difícil de nombrar. Me senté con la espalda recta, como si mi cuerpo supiera que algo había cambiado. El café se enfrió mientras yo leía, con el corazón latiendo entre la sorpresa y una inquieta curiosidad. Íñigo siempre había sido un hombre metódico. Un ingeniero de rutinas fijas, amante de la calma, reservado en sus deseos. Jamás habría imaginado que su imaginación se adentraba en rincones tan inesperados. Durante años, nuestro matrimonio había sido tranquilo, correcto, incluso feliz. Pero esto era un umbral que no habíamos cruzado jamás. Cerré el portátil lentamente. Durante días, guardé el secreto como si fuera un artefacto peligroso. Pero dentro de mí, algo vibraba. Pensaba en ello mientras cocinaba, al ducharme, mientras caminaba por la Gran Vía. Lo que al principio fue shock, fue transformándose en una pregunta recurrente: ¿y si? ¿Y si esto fuera algo que él realmente deseaba? ¿Y si esto fuera también algo que yo podía explorar? El domingo siguiente, mientras él leía el periódico en la terraza, me senté en silencio frente a él. Lo observé con detenimiento, su mirada serena, el leve gesto de concentración al pasar la página, la forma en que doblaba el diario con meticulosidad. Le amaba, sin duda. Pero ahora, había en mí una sombra nueva, la de la mujer que, por primera vez, se planteaba cruzar una línea no escrita. Esa noche no dormí. Me pregunté qué pensaría él si supiera que yo sabía. Si le haría daño. Si le daría placer. Me pregunté si, quizá, él deseaba ser descubierto. La posibilidad me inquietó, y me excitó. Busqué. Tardé días, pero lo hice. Un foro discreto, una conversación privada, un perfil interesante. Un joven, 20 años más joven que yo, que se presentó como estudiante de arquitectura. Alto, seguro, explícito en sus palabras sin ser vulgar. Me gusta llevar a las mujeres a lugares que no sabían que podían visitar, escribió. Su nombre era Aitor. Le dije que no prometía nada. Le dije que era casada, y que mi intención era simplemente entender algo. No se burló. No se sorprendió. Me respondió con respeto. Con elegancia. Con un tono que me hizo sentir deseada, no juzgada. Pasaron 2 semanas. Y una tarde, le escribí. Nos vemos el jueves. Mi casa. 6. Lo hice coincidir con la hora en la que Íñigo solía volver del trabajo. El jueves amaneció gris. Bilbao siempre ha tenido esa capacidad de envolverte en su melancolía, como si el cielo supiera guardar secretos. Me pasé el día inquieta, repasando cada rincón de la casa, dudando de mis pasos, sintiendo el pulso de mi decisión en cada movimiento. A las 5 en punto, encendí una vela en la sala. No quería luces duras. Quería sombras, matices, silencios cargados. Me duché con lentitud, me vestí con un cuidado que hacía años no ponía en práctica. Escogí un vestido sencillo pero ceñido, negro, de tirantes finos. Sin sujetador. Una decisión casi poética, como si la desnudez que iba a mostrar fuera más que física, emocional, íntima, irrepetible. Cuando sonó el timbre, mi cuerpo se tensó. Aitor estaba ahí. Y todo lo que había sido teoría, sospecha y fantasía, se volvió carne y presencia. Abrió la puerta con una sonrisa contenida. Llevaba vaqueros, una camisa blanca y una mirada que no vacilaba. Entró sin palabras. Yo cerré la puerta. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac de un reloj lejano. Lo conduje al salón. Me temblaban los dedos, pero no la voluntad. Me miraba como si supiera que ese momento era más grande que nosotros.
Me rozó la mejilla con una caricia breve. Yo cerré los ojos. Fue ahí donde dejé la puerta entreabierta. No por olvido. No por descuido. Sino por algo que no podía todavía nombrar, pero que intuía. Íñigo solía volver a casa a las 6:30. Yo sabía que podía llegar antes. O que podía retrasarse. Sabía que todo podía pasar. Y aún así, no cerré. Minutos después, cuando la tensión ya había encontrado su cauce, escuché el ascensor. Y luego, la llave. El clic suave de la cerradura. Aitor lo notó. Me miró, sin alarmarse, y siguió. Yo contuve el aliento. El mundo se detuvo. Íñigo abrió la puerta. Yo no pude verle directamente. Pero supe que estaba ahí. Lo supe por el silencio. Por la ausencia de interrupción. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué observaba? A la mañana siguiente, el café tenía un sabor distinto. Íñigo estaba en la cocina antes que yo, lo que no era habitual. Llevaba su camisa gris, la que siempre usaba cuando estaba inquieto. Me saludó con un «buenos días», suave, como si estuviéramos jugando a fingir normalidad. Yo asentí y me senté frente a él. Durante minutos, solo se oyó el crujido del pan y el vapor de la cafetera. Hasta que habló. Vi lo de ayer. Su voz no tenía reproche. Tampoco ira. Tenía interés. Curiosidad. Incluso deseo. Lo miré. Sin escudos. Lo sé, respondí. Él bajó la mirada al café, luego la subió y me sostuvo la mirada. Se atrevió. ¿Te gustó? Una pregunta directa. Honesta. Frágil. Sí, dije, sin dudar, sin esconderme. Íñigo suspiró. No con resignación, sino con algo más parecido al alivio. ¿Te gustaría volver a hacerlo? La pregunta flotó entre nosotros como un acuerdo tácito. No respondí de inmediato. Me levanté, rodeé la mesa y me senté en sus piernas. Lo miré a los ojos, tomé su rostro entre mis manos y dije. Solo si tú quieres verlo otra vez. Él sonrió. Cerró los ojos brevemente, como si saboreara la imagen. Luego asintió. No como quien se resigna, sino como quien entra por voluntad propia en una nueva habitación de la casa del deseo. Durante los días siguientes, la atmósfera en casa cambió. No se trataba de tensión, sino de una nueva energía, como si Íñigo y yo hubiésemos encontrado un lenguaje secreto. Nos mirábamos de otra manera, con más pausa, con más intención. Había entre nosotros algo que se había desatado, una especie de complicidad eléctrica que jamás habíamos conocido antes. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante de la parte vieja, él fue el que rompió el silencio. Si vamos a seguir, necesitamos reglas. Asentí. Me gustaba que él tomara la iniciativa. Le miré con curiosidad. ¿Qué tipo de reglas? Bebió un sorbo de vino. Luego me miró con esos ojos que durante años me habían sido familiares, pero que ahora llevaban un brillo nuevo. Quiero saber cuándo va a pasar. Quiero estar presente, aunque no necesariamente visible. Quiero que seas tú quien elija. Pero sobre todo, quiero que nunca me excluyas emocionalmente. Aquello me conmovió profundamente. No era una fantasía de dominación. Era otra cosa, una manera de estar, una entrega compartida, una exploración radical de confianza. Hecho, le dije, y tomé su mano sobre la mesa. Fue entonces cuando usamos por primera vez esas palabras que hasta entonces eran solo susurros de internet, cuckold consentido, esposa consentida. Decirlo en voz alta no lo hizo vulgar. Lo hizo real. Íñigo no estaba siendo humillado. Estaba participando de algo que deseaba profundamente, y yo también. Elegimos el jueves siguiente. Mismo horario. Misma ciudad gris. Esta vez no hubo nervios, sino expectación. Aitor volvió. Su actitud fue distinta, más segura, más atenta. Me trató con respeto, con deseo, pero también con la consciencia de que había alguien más. Alguien que observaba desde la penumbra del pasillo,
tras la puerta entornada del estudio. Antes de que todo comenzara, caminé hacia donde sabía que Íñigo me veía. Me detuve. Lo miré, aunque él permanecía en la sombra. Me desabotoné lentamente la blusa. Quería que supiera que todo lo hacía para él, aunque no fuera con él. Aquel gesto, simple pero intenso, marcó un nuevo comienzo. Después, cuando la casa volvió al silencio, me senté a su lado. No hubo palabras, solo un largo abrazo. Un suspiro compartido. Con el paso de las semanas, la dinámica se afianzó. No era algo que hacíamos a diario, ni siquiera cada semana. Pero se convirtió en un espacio sagrado, íntimo, completamente nuestro. Bilbao seguía siendo el mismo afuera, sus calles, sus puentes, su tranvía recorriendo el Nervión. Pero dentro de nuestro piso, se escribía una historia paralela. Una que no tenía guión, pero sí propósito. Lo que más me sorprendía no era el placer, sino la comunicación que florecía entre nosotros. Íñigo me preguntaba con interés real cómo me había sentido, qué había experimentado, que me había gustado o no. Yo hacía lo mismo con él. Nunca nos habíamos escuchado así antes. Nunca habíamos sido tan honestos. Aitor, por su parte, se convirtió en algo más que un tercero. Nunca invadió nuestro vínculo, pero lo enriqueció. Nos enseñó que el deseo no tiene que ser lineal, que la fidelidad emocional puede expresarse de formas insospechadas. Todo marchaba con una armonía inesperada, casi inquietante. Habíamos logrado construir un pequeño universo donde el deseo, el consentimiento y la sinceridad convivían sin rompernos. Pero esa misma estabilidad trajo consigo una nueva clase de temor, el miedo a que todo se quebrara. Una tarde, Íñigo llegó antes de lo previsto. Yo no esperaba verlo hasta las 7, y Aitor ya se encontraba en casa. Habíamos decidido no repetir la escena anterior, por lo que no dejé la puerta entreabierta. Todo fue más íntimo, más cerrado. Pero el timbre sonó a las 6:30. Abrí con el corazón latiendo al compás del miedo. ¿Está Aitor aquí?, preguntó Íñigo sin levantar la voz. Asentí. Él entró. Me besó en la mejilla y dijo: Esta vez no quiero mirar. Solo quiero estar contigo después. Aquella frase me estremeció más que cualquier escena previa. Me hizo recordar que por encima de todo, seguíamos siendo nosotros. Íñigo y yo. Marido y mujer. Compañeros en algo nuevo, sí, pero compañeros al fin. Esa noche, después de que Aitor se marchó, nos abrazamos durante una hora entera en silencio. Él me acarició el cabello, yo apoyé mi cabeza en su pecho. No hubo palabras, pero sí una certeza: estábamos explorando el límite de algo profundo, y no queríamos perdernos el uno al otro en el camino. Fue una noche de lluvia. Bilbao estaba cubierto de neblina, y la ciudad parecía suspendida en un suspiro largo. Íñigo me propuso caminar, como solíamos hacer años atrás, cuando aún no sabíamos todo lo que ahora sabíamos. Fuimos hasta el puente Zubizuri. Allí, apoyados contra la barandilla, me dijo: Esto que estamos viviendo, no es solo un juego, ¿verdad? No, le respondí, mirando las luces reflejadas en el agua. No lo es. Es algo real. Él asintió. Luego, tras un largo silencio, confesó: He descubierto una parte de mí que no sabía que existía. Y me gusta. Pero sobre todo, he descubierto una parte de ti que me fascina. Nunca te había visto tan viva, tan plena. Y eso, más que el deseo, es lo que más me excita. Lloré en silencio. No por tristeza, sino por la hondura de lo que habíamos encontrado. Volvimos a casa tomados de la mano. No hicimos el amor esa noche. Nos miramos, nos acariciamos, y dormimos abrazados. Era suficiente. Sin firmarlo, sin escribirlo, se estableció entre nosotros un nuevo tipo de contrato. No basado en normas externas, sino en la absoluta honestidad. No todo era Aitor, ni lo sería. Había días en que solo queríamos ver películas, cocinar juntos o caminar por el casco viejo. Pero sabíamos que esa posibilidad, la de vernos mutuamente deseando a otros desde un amor profundo, nos había cambiado para siempre. Seguimos explorando. Con cuidado. Con amor.
con la certeza de que el deseo, cuando se comparte desde el consentimiento y la admiración, puede unir más que separar. Y así, en la ciudad gris y mágica de Bilbao, Íñigo y yo escribimos una historia que era solo nuestra. Una historia de deseo, y de amor adulto.